Pues terminamos este programa de la tertulia de esta noche hablando con Marcos Chicot de su último libro, El asesinato de Sócrates. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, Gracias. bienvenido a La Rioja. He estado hoy aquí presentando este libro, El asesinato de Sócrates, finalista en el Premio Planeta 2016, que va, como se dice vulgarmente, como un tiro. Sí, va muy bien, estoy muy Está contento. teniendo muy buena acogida también tus otros libros. Siempre has gozado un poco bueno, del cariño de los lectores. Imagino que eso como escritor a uno le gusta, ¿no? Bueno, hay escritores que dicen que escriben para sí mismos y que les da igual. Yo reconozco que no. Yo escribo para los lectores y lo que quiero es que ellos disfruten con las novelas y que aprendan. Reconozco que esa segunda faceta también la quiero y afortunadamente, tanto con la anterior del asesinato de Pitágoras como con esta, con Sócrates, están ocurriendo ambas cosas. ¿Por qué te fijaste en este caso en el protagonista, en Sócrates? ¿Qué te llamó la atención de él? Bueno, cuando acabé el asesinato de Pitágoras, que fue mi anterior novela, me quedé un poco huérfano, porque dije, ¿dónde saco otro personaje que me motive tanto? Escribir estas novelas para mí es muy duro, les dedico 3 años. Para que te hagas una idea, al sitio donde escribo, al despacho, lo llamo la mazmorra. El proceso es muy duro, tiene partes muy duras, luego es muy satisfactorio el resultado, pero después de esos 3 años dije, ¿y ahora a quién? Después de este gigante intelectual y moral que era Pitágoras. Lo encontré rápidamente. Me encanta la Grecia clásica, fui un poco más allá y dije, vale, tengo Sócrates, y además a Sócrates lo tengo ubicado, que no me pasaba antes, en el medio de la Grecia clásica, es decir, de la época más interesante, más fascinante, casi milagrosa de la historia de la humanidad, donde estallan, no es un avance, es una especie de estallido, una revolución, y se logra la perfección pues, en el arte, en la cultura, en el pensamiento. Aparece la primera democracia del mundo, la historia, el teatro, la medicina, es decir, todo surge ahí prácticamente de una forma que casi no podemos comprender, y digo, mira, quiero que ese sea el escenario y por supuesto quiero vertebrar la novela a través de Sócrates, este personaje olvidado en gran parte, nos acordamos de su nombre y poco más, pero con tantas aportaciones que merece la pena tratar de resucitarlo. Dices tú, se nos olvida, ¿no?, el personaje de Sócrates. Sí. ¿Crees que está perdiendo peso la filosofía en el sistema educativo, en la educación, que las nuevas generaciones bueno, no se preocupan tanto de estos que nos han dejado, de estas personas que nos han dejado el pensamiento moderno en el fondo, ¿no? Sí, pero la filosofía yo creo que se enseña un poco, en general, se enseña de una forma poco atractiva, porque aprender de memoria a nadie le gusta, requiere un esfuerzo y además no sientes que te llene. La manera de aprender creo que es comprendiendo y que tengan las cosas de una forma entretenida. Eso es lo que hago con la novela. Yo sé que ante todo tiene que ser una novela de entretenimiento, si no nadie querría leerla, sería un ensayo y adiós muy buenas. Entonces, lo primero es una novela de entretenimiento. En el prólogo vemos ya un oráculo sobre la muerte de Sócrates, ahí se abre la novela de intriga y se cierra en la última línea del último capítulo, con lo cual el lector permanece intrigado. Yo necesito, no es que quiera, es que necesito que el lector en todo momento desee, necesite estar leyendo. A veces digo que lo que quiero son lectores con ojeras, y eso es lo que busco. Está la intriga y está la emoción. Capítulo 1, una madre a la que le arrebatan el niño en el momento de nacer, y es el padre el que decide que ese niño tiene que morir y lo abandonan para que muera. Y ahí se abre el hilo un poco del trama, de la acción, de la emoción que va a mantener un poco al lector y a la lectora pues deseando, necesitando, como digo yo, leer. Y en medio yo voy dando esas pequeñas pinceladas, ¿no?, de cómo es el entorno, con un rigor absoluto, para eso tantos años de documentación, cómo es el entorno y Sócrates como un personaje de la novela, que ni siquiera es el protagonista principal, pero sí va vertebrando, sí tiene relación con muchos de los personajes, y simplemente viendo su vida, viéndole como marido, viéndole como amigo, viéndole como padre, viéndole como soldado, luchando en las batallas, lo vamos conociendo y vamos entendiendo cómo es. Entonces, nunca hay explicaciones, nunca hay largas descripciones en la novela, lo que hay simplemente es acción, entretenimiento, emoción, intriga y esas pinceladas que nos van pintando en la cabeza el fresco completo de la Grecia clásica, de quién era Sócrates, y creo que con esto el lector consigue lo que yo busco cuando yo leo una novela, es no solo entretenerme, que me aporte algo más, que me deje pozo, que forme parte de mí, que me haga crecer, desarrollarme, pues ese algo más. ¿Y ha sido más escritor o psicólogo? Porque a veces uno cuando narra la historia, cuando bucea en la historia para documentarse, es difícil no hacer juicios, ¿no? Bueno, ser psicólogo clínico la verdad es que a mí me viene bien, porque hace años ya con el asesinato de Pitágoras decidí hacer una cosa con mis protagonistas, hacer algo que hacía con mis pacientes en la clínica, y es pasarles un test de personalidad y hacerles un perfil psicológico de personalidad. Es una herramienta que de un vistazo te da un montón de información cuando estás acostumbrado a utilizarla. De prueba lo hice con mis personajes y me di cuenta de que eso me permitía dotarles de mayor coherencia y de mayor consistencia a lo largo de la novela. En el asesinato de Sócrates transcurre a lo largo de 37 años. Algunos protagonistas los vemos nacer, los vemos de niños, de adolescente, enamorarse, casarse, luchar en la guerra. Es decir, tiene una evolución considerable a lo largo de su vida, y tener
un perfil más como herramienta dentro de su ficha de personaje me permitía jugar con más seguridad, con más estabilidad con ellos, sobre todo dotarles de mayor verosimilitud, que para mí es una de las características principales que tiene que tener una novela, y más cuando la estoy enmarcando en un cuadro histórico real como es este. ¿Qué podemos aprender de la Grecia de ese siglo, de esa Grecia que tú dices que ha sido una explosión para muchas de las cosas que vivimos? Bueno, primero aprender simplemente cómo fue aquello, lo cual resulta ya muy interesante, y luego, desde luego, las enseñanzas que nos transmite ante todo Sócrates creo que tienen la misma vigencia que siguen teniendo hoy en día. Hay mucha gente que me dice, no sabía si me estaba leyendo el periódico el día anterior o tu novela, porque asistimos a la primera democracia del mundo, como hemos dicho, por lo tanto aparecen los primeros políticos profesionales, aparecen los primeros demagogos, que son aquellos hombres que convencen a los demás apelando al instinto, apelando a las emociones más básicas, más virulentas, y por lo tanto anulando el juicio, es decir, lo que están diciendo es, o lo que están haciendo los demagogos de entonces y los de ahora, es tratar de que los oyentes, de que las masas que les están siguiendo, pues se emocionen, dejen por lo tanto de razonar y acaben haciendo lo que ellos quieren por sus intereses personales. Como decía Quevedo, un pueblo idiota es la seguridad del tirano. Esa es una de las cosas que Sócrates nos muestra de una forma magnífica. Sócrates dedicó su vida básicamente al conocimiento y a conceptos universales como la justicia, ¿no? El concepto de justicia universal, toda su vida es una lección de justicia, y el modo en el que muere, es decir, no tiene solo una doctrina teórica, sino lo lleva a la práctica hasta el punto de morir sin apartarse ni un momento de sus ideas, pues es lo que hace que 2500 años después sigamos hablando de él, y sigamos hablando de él como el ejemplo de lo que es la justicia universal, de lo que es el ser absolutamente fiel a unas ideas elevadas, a unos altos valores que entonces tampoco eran los habituales, y por eso Sócrates se enfrentó a su sistema y tuvo tantos problemas hasta el punto de llevarlo a la muerte, y hoy en día hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Hace poco escribí un artículo que me decían, ¿qué ocurriría con Sócrates hoy en día? Y dije, la conclusión final era, volvería a ser asesinado. Desgraciadamente, porque tenemos un sistema político con los mismos errores que entonces. La verdad es que escuchando te dan ganas ya de leer este libro, de entrar y hacer ese viaje que nos permite la literatura y la narrativa a otra época, a conocer a esos personajes, a conocer esa Grecia. Y lo que pasa es que imagino que te habrá pasado mucho que a través de tus novelas la gente te conoce un poco más a ti, ¿no? La gente se interesa también por el escritor. En ese sentido tú siempre has dado testimonio bueno, pues de lo que te pasa en tu vida. No has tenido, por ejemplo, reparos, tienes una hija con síndrome de Down, has luchado mucho por la integración de ese colectivo. Este pasado fin de semana teníamos en Logroño la feria Arsido, la Asociación de Síndrome de Down de La Rioja, también reivindicaba, ¿no?, esa visibilidad, ¿no? Y tú te has preocupado mucho de explicar, ¿no?, lo que es el síndrome de Down y de que son personas con capacidades diversas, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Lo dije, de hecho, en el momento de ser premiado en el Premio Planeta. Toda mi ilusión, mi motivación era aprovechar esa plataforma para hablar del síndrome de Down, porque realmente la mayor dificultad que tienen estas personas, como mi hija, con capacidades diferentes, realmente es el prejuicio. Es el prejuicio que es lo que les dificulta más a ellos, es la barrera que tienen delante para integrarse en la sociedad, para llevar, por lo tanto, una vida digna y plena. Y la mejor manera, afortunadamente, de disolver el prejuicio es con información, porque el prejuicio se basa en información antigua, obsoleta, de que ellos tienen una capacidad mucho más limitada, mucho menor de la que realmente tienen. Entonces, simplemente dando información disolvemos estos prejuicios, con lo cual, tanto en el Premio Planeta, como en entrevistas, como en el propio libro, que al final incluye una carta a mis lectores, donde por una parte trazo la frontera entre realidad y ficción, ya que hay tanto trabajo riguroso y de reconstrucción real en la novela. Para mí es muy importante que el lector no piense que me estoy inventando cosas, sino que sepa realmente que esto tiene sus fuentes, que esto tiene su veracidad, y que hay un hilo de ficción, sí, y que él sepa cuál es y dónde está. Y luego también doy unos comentarios personales de mi situación, y pido a los lectores pues que se metan a la página web, que vean un artículo que he escrito sobre el síndrome de Down, que se informen en definitiva para facilitar la integración de este colectivo tan rico, ¿no? Porque son personas que realmente lo que nos aportan. Yo digo muchas veces que mi hija es la mejor persona que conozco, pero no solo eso, es la persona que más me enseña cada día. Porque su manera de encarar la vida, de encarar los problemas, su tenacidad, su esfuerzo, sobre todo su positivismo y su deseo siempre de confortar al que está sufriendo, de su generosidad. Bueno, eso es un ejemplo, igual que lo fue Sócrates por otras muchas razones. Mi hija, en lo humano, lo es para mí cada día. Explicas en tu página web, ¿no? Uno puede entrar, explicas
por qué se produce el síndrome de Down, qué es, ¿no? Das información, como tú dices, y también ayudas un poco a través de un vídeo a esos padres que reciben la noticia, ¿no? Que imagino que es un momento crucial, cómo encara uno esa noticia, si lo encara desde el positivismo o desde el negativismo, ¿no? Sí. Bueno, es muy difícil afrontar bien una noticia que no te esperas y que supone un impacto tan fuerte. Entonces, inicialmente son momentos muy duros y además te suelen dar muy mal la noticia, como fue nuestro caso. De repente tienes tu primera hija, no sabes nada y en el momento del parto te dicen, tienes síndrome de Down y se van. Y te dejan ahí horas en una sala sin ninguna información. Entonces yo al cabo de los años pensé que podía ayudar a padres en la misma situación y creé un vídeo largo, un vídeo donde doy toda la información como padre y como psicólogo clínico de qué es lo que te pasa, qué emociones tienes, cómo afrontarlas, información veraz, etc. Y luego pensando en el público en general, hice una especie de resumen, hice un pequeño artículo, que es el que está en el encabezado de mi página web también, 8 cosas que hay que saber sobre el síndrome de Down, se lee en 5 minutos y ese es el que pido a los lectores y a todo el mundo, oye, echadle un vistazo porque ahí te cambia totalmente, si no sabías realmente lo que era el síndrome de Down, pues te cambia la manera de verlo. Y muchos lectores afortunadamente me escriben, hoy en día me dicen, oye, me has cambiado la manera de ver esto y te lo agradezco, ¿no? Porque creo que es enriquecedor, no solo ayudas a estas personas, sino que es enriquecedor para la sociedad. Sin duda, en definitiva, la solidaridad enriquece a la sociedad al menos tanto como ayuda a quien la recibe. Bueno, además un 10% creo que de tus libros va a diferentes organizaciones de discapacidad, ¿no? Sí, afortunadamente desde que decidí dejarlo todo, bueno, yo era economista, era psicólogo, lo dejé todo cuando nació mi hija para intentar escribir una novela especial, ¿no? La mejor novela que fuera capaz para su futuro, pues pensé, si esto tiene éxito, pues una de las cosas que me gustaría hacer es no solo intentar construir un fondo para apuntalar el futuro de mi hija, sino ayudar a todo este colectivo que estoy ahora mucho más en contacto, lo conozco mucho más y si puedo hacer algo por ellos, pues mucho mejor. Y tomé esa decisión, sí, el 10% pues, va destinado a ellos. Una razón más para poder entrar en este universo en torno a Sócrates que nos presentas en este libro, El asesinato de Sócrates. Marcos Xicot, ha sido un placer tenerte esta noche en la tertulia. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber charlado un ratillo. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, nosotros ponemos punto y final a este programa de martes. Descansen, ya saben que mañana miércoles se estrena la temporada de A Solas con Ana, con el Tato Abadía, un mítico del fútbol entre nosotros, así que no se lo pierdan porque va a dar mucho que hablar de esa entrevista y yo les veo el martes que viene ya en la tertulia. Buen puente del Pilar, adiós.